Analicemos sin saber si es derivada primera, segunda o lo que sea. La función esta viene creciendo, crece, 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 llega hasta ahí arriba y después comienza a decrecer. Ahí tengo un máximo. Viene bajando, 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 llega hasta acá abajo, es el mínimo y después comienza a crecer, sigue hasta acá y después comienza a bajar. Entonces tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo. Y otro máximo. Bien. Como va creciendo, hasta que llega al menos 1, ¿sí? Porque es menos 1 ese, hasta que llega al menos 1, la función esta es creciente. No me termino. Entonces, tenemos lo siguiente. Desde el menos infinito hasta el menos 1, la función crece. ¿Sí? ¿Qué signo tiene la derivada si está creciendo? Positivo. Positiva. Desde el menos 1 hasta el 0, la función decrece. Negativo. Es negativa. Desde el 0 hasta el 1, la función crece, es positiva la derivada, y del 1 a más infinito, decrece, es negativa. Quiere decir que ya analizando de ahí, podemos responder el C, por ejemplo, que nos pregunta, y el A. El A que nos dice signo de la derivada en x igual a 2. Negativo porque decrece la función. Exactamente. Y en el C. 0 porque es un punto máximo. Perfecto, buenísimo. Si yo les preguntara cuánto vale, qué sé yo, en menos 0,5 sería negativo porque está decreciendo, y en menos 1,5 sería positivo porque está creciendo. Con respecto... ¿Cómo? Perdóname. En x1. En x1 vale 0. ¿Por qué? Porque vos fíjate, la función viene creciendo, llega hasta ahí, y en ese punto comienza a bajar. Es decir, que ni crece ni decrece. ¿Por qué? Porque es un máximo. Siempre en los máximos o mínimos, por ejemplo, la derivada primera vale 0. ¿Está bien? Porque en ese caso dejó de crecer o dejó de decrecer. Entonces por eso vale 0. Bien. La segunda derivada, ¿qué nos daba? La segunda derivada nos daba si la función era cóncava o convexa. Y para cóncava o convexa, yo lo que les decía era que pusiéramos los dedos acompañando a la gráfica, o sea, simulando que estamos haciendo la gráfica, y si los dedos apuntan hacia arriba, el pulgar y el índice, la función es cóncava, y si apuntan hacia abajo, la función es convexa. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, en esta parte de acá, donde está el menos 1, esta parte de acá es convexa, porque los dedos apuntarían hacia abajo. Es decir, que si yo le preguntara cuál es el signo de la derivada segunda en menos 1, es negativo, porque la función es convexa. Claro. ¿Está bien? Si yo le preguntara entre menos 1 y menos 0,5, también sería negativo. El signo de la derivada segunda, qué sé yo, no sé, entre 0,5 y 1, o sea, en 0,25, por acá. Es negativo porque es No. La derivada segunda. Los dedos, si vos los ponés, irían hacia arriba. O sea, en esta parte de la chapa, de la canaleta que hablábamos la otra vez, en esta parte se junta el agua, quiere decir que toda esta parte sería positiva. Después, en algún lado, o sea, esto viene así, y en algún lado cambia. En algún lado vos tenés que dar vuelta a los dedos, o cambió la curvatura de la chapa y comienza a ser cóncava negativa. Y en algún otro lado comienza a ser cóncava positiva. Esos puntos donde cambia son los puntos de inflexión. Y por ejemplo tendríamos en este punto, en menos 0,5, y este puntito de ahí, 0,2, en 0,5 y 0,2, en este punto de acá, que no sé cuál es, 1,7, ponerle 1,8, y en este punto de acá, menos 1,7. Es decir, que si yo les preguntara cuántos puntos de inflexión tiene, ¿cuántos contarían ustedes? 4. 4. ¿Por qué? Porque acá es positiva. Acá es negativa. Ya tenemos un punto. Acá es positiva. Tenemos otro punto que estaría por ahí, por esa zona. Después, de acá pasa a ser negativa. Tenemos otro punto. Y de acá pasa a ser positiva. Tenemos otro punto. Es decir, los puntos de inflexión los van a encontrar siempre y cuando la función sea continua y cambie de concavidad. ¿Y por qué les aclaro que sea continua? Porque en el otro ejemplo, en el de acá, de este lado la función es cóncava positiva, porque yo pongo los dedos hacia arriba, y de este lado de acá la función es cóncava negativa. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasó? En el
En el 1 hay una asíntota, es discontinua la función. Entonces cambia la convexidad, cóncava positiva, cóncava negativa, pero no es continua. Entonces no hay punto de inflexión en ese caso. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, punto de inflexión es si la curva es continua, es decir, yo no levanté el lápiz para hacer el trazo y me cambió la concavidad, es decir, positiva, cóncava, negativa, es decir, cambió el signo de la derivada segunda. Bien, esos son los primeros 6 puntos. Punto de discontinuidad y tipo. Si yo agarro esto y lo dibujo, imagínense que estoy con el lápiz dibujando, hago todo el dibujo sin levantar el lápiz. Entonces la función es continua. ¿Sí? Si yo lo hago en este, vengo dibujando, llego hasta acá, levanto el lápiz y salto hasta acá abajo. Ahí ya salté, es discontinua. Cuando vengo acá, tengo que levantar el lápiz para seguir dibujando de acá arriba. Entonces tengo 2 lugares de discontinuidad, el 1 y el 4. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué tipo de discontinuidad es esa? De paso repasamos porque le sirve para el trabajo que me están debiendo. Discontinuidad esencial. Esencial, porque los límites son infinitos, es decir, tienden a infinito. Y de ahí repasamos la parte del concepto de límite. ¿Está bien? Bien. Después en estos, les pide analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento para estas funciones. ¿Está bien? Es decir, Sí. intervalos de crecimiento y decrecimiento los saco con la primera derivada. Entonces vamos a analizar esta o esta. El otro día hicimos una con E el otro día. Hacemos esta que es con polinomios, con funciones racionales, ¿está bien? Dale. Me anoto que es 4x sobre x cuadrado más 4. A ver, entonces vamos al sum de ustedes. La función entonces va a ser otra. Bueno, si no quiero escribir, esto sería f de x es igual a, esto era 4x sobre x cuadrado más 4. X al cuadrado más 4. Ahora pongo el más, lo transformo en cuadrado. ¿Eh? Bien, y este lo borro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso entonces? Tengo que hallar los puntos máximos y mínimos, ¿no? Entonces, derivo. Una sola vez voy a derivar, no voy a derivar 2 veces. ¿Por qué? Porque máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, es con la primera derivada. Entonces, esto de acá, en realidad, es igual a u sobre b. ¿Sí? Esto es u sobre b. Y si es u sobre b, tengo que aplicar la formulita que era u'. U' por b menos por b' sobre b al cuadrado. B al cuadrado. Hoy tenía pocos en el A. Callados, era más aburrido el Zoom. Bien, entonces, vamos a hacer la derivada directamente. A ver. Creo, Corby, que Pasto vuelven al colegio ellos ahora. Tipo, una parte de su curso. Sí, las chicas iban a las 9, entonces me dijeron, no podemos ir, que esto, que lo otro. Bueno, está bien, qué sé yo. Pero los que me habían quedado de los varones eran nada, no hablaban. Bien, U' es 4. Es la momia. Es la derivada de 4x. ¿Eh? La momia, bro. Era la momia. Después, b es x cuadrado más 4. Menos u, que es 4x, por la derivada de b, que es 2x. Sobre todo esto, que lo vamos a elevar al cuadrado. Chun, 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 chun. Esto va a estar acá y esto va a estar acá, cuadrado. Perfecto. Entonces, hacemos la distributiva y me va a quedar 4 por x al cuadrado más 16 menos 4 por 2, 8, 8x al cuadrado.
Entonces, esto sería 8x al cuadrado. Los denominadores, como yo les decía siempre, los dejamos. No los trabajamos porque en realidad ya está factoriado eso. Hola, Corby. ¿Eh? Hola, Buenas Corby. tardes, Buenas. suerte. Juli. Entra a la hora que quiera ¿Qué vos. haces? Tablón. ¿Cómo El andás? tablón dice 10:30. Uy, pero No, vos pero sos ya... boludo que Va, venimos pero vos empezando a las sos, 10 hace boludo. como 3 meses. Sí, Bueno, pero... parece. ¿Ustedes dicen que se van a empezar a unir todos a las 10:30? No, Corby, cerró el Zoom para que no se una nadie. Y pones ¿no podés poner sala de espera? Tipo un No, filtro. lo que pasa es que yo después no los veo, entonces comienzan, Corby, mirá que está fulano en sala de espera, Corby, mirá qué es esto. Yo quise entrar, Es pero que, no podía, entonces les dejo abierto que entren, si quieren dialogar antes, no hay problema. es Estoy que en era el la Zoom de idea. las 9 de la mañana. Nos hacíamos todos los boludos y listo. Y no entraba nadie. Claro, ¿Saben qué pasa? Que como ninguno de los cuatro pasó el ID y todo en el grupo, nadie se dio cuenta, entonces entramos los cuatro. claro. Como ha Robocop entrado el begins. chat. Sí, pero yo no cambié Sí. nada, sigue siendo el mismo. No, sí, ya sé, pero Más, siempre están los que piden el ID y la contraseña. Tengo miedo de que entre alguien y yo esté hablando de esto, pero... y no se fijan. claro, Entonces, fíjate, buscalo vos y metete. tomate el trabajo. No, yo por Claro. ejemplo, Son unos vagos, ¿viste, profe? Es tengo así. el mismo El ID para hashtag todos los Tati lo Zoom. pide siempre. O sea, lo único que les cambio son las contraseñas, pero el ID es el mismo. Entonces, me tengo que acordar antes de cambiar la contraseña, porque si no, no puede entrar ninguno. Bien, factoreamos eso. ¿Cómo me queda? ¿Cómo quedaría? ¿Qué? ¿Este es el Feo, no último sé. trabajo? ¿Eh? ¿Este es el último trabajo? Sí, sí. Ah, joya. Bien, si yo factoreo esto y lo hago con la resolvente, confíen en lo que voy a hacer, me va a quedar menos 4 porque es el coeficiente principal por x. Esperen que lo hago aparte. 4, esto me queda 4 menos x al cuadrado. Entonces me va a quedar x más 2 por x menos 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vos lo decís? Sí, total. Si yo lo digo, debería ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿El cuadrito de signo? El cuadro de signos. Entonces voy acá al cuadro de signos, que lo tengo por acá. Toma, la mira, tenés Corby es anotada, tramposo y mirá. tiene la resolvente de arriba. Y está la resolvente. Tenía todo, porque cuando le estaba dando a los de quinto la parte de funciones homográficas o racionales, tenía que tener todo a mano para no estar haciendo todas las cosas. Si no, perdíamos mucho tiempo. Bien. ¿Por ¿Cuáles qué son esas líneas son tan peruanas en comparación al resto? estas? Sí. Porque las hago con el de insertar Son formas. tan peruanas. Ah, Y obviamente, si tuviera un lápiz óptico, estaría buenísimo. Pero como no hay lápiz óptico, no funciona. Pedís mucho, profe. Tengo que pedir uno. ¿Cuáles son las raíces? si vos no sabés. No, fíjense, Menos a ver, 2 y 2. Menos Men- 2 más 2. menos 2, 2, y acá abajo, y abajo, Menos Eh. 4 2 veces. fíjense, la x está al cuadrado. Si la x está al cuadrado, 2. Uno. cualquier número que yo ponga va a ser positivo. Ah, mal, tenés razón. Entonces, sumándole 4 a un número positivo nunca me va a dar 0. Quiere decir que no tengo más raíces. ¿Está bien? Entonces, Obvio. todo esto lo fletamos. Ahí está. Bien, ¿qué tengo que poner acá? Tengo que poner el menos 4, tengo que poner el x más 2, pongo el x menos 2 y voy a poner... ¿Pusiste menos nada, Corby, la primera vez? ¿El qué? Sí, te pareció menos. En la primera pusiste menos y nada. Y no puse el 2. Ahí está. No, menos 4 me parece, profe. Ahora ya lo... Pará. No sé qué hice ahí, pero no importa. Yo no sé cómo hacer todas esas cosas que vos haces, mirá. No La importa. tenés Si total lo atrás. haces en papel y queda mejor. Sí, por eso. Estuve luchando 1 hora con un Word para pegar una imagen y Corby hace todo Sí, esto. yo ¿no? en Google Docs aprendí a insertar en una imagen. Encima Corby te dice, lo copias en una hoja y queda mejor. Los números cagándose a trompada en la hoja, todos Y apretados. sí, pero vos también. Pero Estoy bueno, poniendo pero una- queda mejor. una- Para ustedes es más una- fácil. Bien, este es, Ah, no sé si... como es menos 2, va a ser siempre Yo no quiero negativo. prender la computadora. En este caso, ¿dónde va a ser 0? Va a ser 0 acá
Ahí, No, en dos. en este va a no, ser no. 0 acá, y en este nunca va a ser 0. De abajo. Entonces, me queda negativo a la izquierda, positivo a la derecha, negativo a la izquierda, y este, ¿cómo va a ser? ¿Qué signo va a tener? El X está elevado al cuadrado, le sumo 4 y encima lo elevo al cuadrado. Siempre Sí, positivo. todo era Obvio que siempre positivo. va a ser positivo, no tenemos otra posibilidad. 3 signos menos, Más. 2 signos menos, más. Un signo Menos. menos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Determinar si esa función crece Ay, la puta. o decrece. Son todas raíces, porque no hay puntos prohibidos. Quiere decir que este es un 0 y este de acá es un 0 también. ¿Está bien? Esto va a estar ahí. Esta función es f de x. Perdón, esto es f'. Bueno, les voy a hacer en otra forma. Fíjense, si la derivada es negativa, significa que la función está decreciendo. Si Sí. la derivada es positiva, se supone que la función crece. Y después de eso, la función decrece. ¿Está bien? Es decir, que nosotros acá podríamos poner, podríamos poner que decrece, acá podríamos poner que crece, acá ponemos que decrece. Y me van a decir, ¿por qué la D con mayúscula y la C no? Bueno, no importa, ahora la hacemos. Acá la C. Pero no teníamos que fijar si era continuo o discontinuo. No, acá te dice intervalos de crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Perdón. Me Ay, quedé- Naylor, ¿no te acordabas la Pero, consigna? qué distraída que está esta chica. Bien, si la función decrece y crece, ¿qué es este punto? Le puse la flechita porque, Punto máximo mínimo. En ese caso mínimo. claro, fíjense, la función viene bajando, por eso la flechita, y comienza a subir. Quiere decir que estoy en un mínimo. ¿Sí? Y en el otro caso, que la función viene creciendo, viene subiendo, llega a la parte más alta y después baja. ¿Qué sería? Máximo. Un máximo. Exactamente, Entonces acá voy a tener un máximo. ¿Está bien? Bien, Puede entonces, ser muy malo tener un máximo, profe. no, más de uno, te imaginas, ¿no? Entonces, tenemos mínimo. ¿En dónde está el mínimo? En -2. Está en eso. En -2. ¿Y qué más? Porque ese es el valor de x. Para sacar el valor de y, tenemos que reemplazar esta función por -2. O sea, en la función tengo que reemplazar a la x por -2. Y obviamente tendré que hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar esto? Un resultado. Bien. Y ese resultado va a ser -2, punto y coma. 4 por -2 es -8. Y abajo tengo 4 más 4, 8. -8 sobre 8 es 1. ¿Está bien? Ahí tengo el mínimo. A mí me dio 8. 8 y 8. Bueno. A ver, si no haces bien las cuentas, no sabemos el ejercicio que nos pide, no podemos hacer las cuentas, qué mal que andamos, Nay. Sí. Este, Y eso que estoy prestando atención. bien, vamos a ver el máximo. ¿Dónde está? Estaría en 2, punto y coma, no sé por qué puse esto, y la función que sería esta de acá, pero con el signo positivo. Es decir, ahí sí Nay te da 1, porque es 8 en ese caso. Ajá. Ahí cierro, igual, paréntesis, me quedaría 2, punto y coma, 1. ¿Está bien? Yo no les pido que grafiquen, pero si ustedes quieren y saben utilizar el GeoGebra, agarran esta función, la escriben. ¿Saben cómo se utiliza el GeoGebra? No. No me acuerdo, yo apenas sé cómo se usa el Word. Bueno, a ver. Bueno, la gráfica es esta. ¿Sí? Fíjense, en 2 tenemos el punto máximo, que está en 1, y en -2 tenemos el punto mínimo, que está en -1. Y acá tenemos un punto de inflexión 0, y por acá debe haber otro punto de inflexión 5, y por acá otro, pero que no nos piden averiguar. ¿Está bien? Entonces, volviendo a eso, porque ya en 2 se corta, y retomamos, ¿dónde
tenemos crecimiento y decrecimiento. De menos infinito a menos 2 crece, decrece. De Bien, menos 2 a 2 entonces, crece. crece desde menos 2 hasta 2. Sí. Y decrece De desde menos infinito a menos Infinito a 2. menos 2. menos de 2 a más infinito a menos 2 y va a ser unión desde 2, punto y coma, más infinito. Y ahí cerramos eso. ¿Está bien? Todo esto es respuesta, así que va pintado en amarillo. Todo esto es respuesta, también va pintado en amarillo. ¿Está bien? Bien. Después decía el otro tipo de ejercicio, decía esto, o sea, si quieren lo vemos. Sí, los más de abajo, que no tenían gráfica. Claro, el otro ejercicio tenían que hacer, determinar el conjunto de definición, intersecciones, bueno, eso es lo que hicimos el otro día. Primero hallábamos los puntos prohibidos para saber cuál es el conjunto de definición. En este caso los puntos prohibidos van a ser menos 2 y 2. Se los explico así en forma rápida, después yo igual lo completo todo. Los puntos prohibidos van a ser menos 2 y 2. Las raíces van a ser el 0, ¿sí? Porque el numerador vale 0. Y la ordenada al origen va a ser menos 1 octavo. No, 0, perdón, 0. La ordenada al origen va a ser 0.